Buen día, somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, Unidad Colón. En programación se utilizan dos tipos de estructuras, las estructuras lineales y no lineales. Las estructuras lineales son las listas, pilas y colas. Estas son muy fáciles de utilizar. Por otro lado, las estructuras no lineales son un poco más complejas. Son representadas en árboles y grafos. En los árboles existe una estructura jerárquica, de manera que un elemento tiene un solo predecesor, pero varios sucesores. Son muy utilizados con aplicaciones que van desde los árboles sintácticos, utilizados para la representación y o interpretación de términos de un lenguaje o expresiones aritméticas, pasando por los árboles de activación de procedimientos recursivos. Para empezar, definiremos lo que son los árboles binarios. Los árboles binarios son un conjunto de elementos que se encuentran de una manera jerárquica dividido en tres subconjuntos: raíz de árbol, un subárbol derecho y subárbol izquierdo. Cada elemento de un árbol binario se conoce como nodo. Este tipo de árbol se caracteriza porque cada nodo solo puede tener máximo dos hijos. En un árbol cuenta con varios elementos, como lo es la raíz. Se refiere al primer nodo de un árbol. Solo un nodo del árbol puede ser la raíz. El padre. Se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Hijo. Los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre. Hermano. Los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten a un mismo padre en común dentro de la estructura. Hoja. Son todos aquellos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Rama. Estos son todos aquellos nodos que no son la raíz y que tienen además al menos un hijo. De igual forma tiene varias propiedades, como lo son el nivel. Este se refiere a cada generación que existe dentro de un árbol o distancia a la raíz. El nivel de cada nodo se calcula contando los nodos que existen sobre él hasta llegar a la raíz más 1. Altura. Es el máximo de niveles de un árbol. Se calcula tomando el nivel más grande de los subárboles de una manera recursividad. Peso. Suma de los números de nodos pertenecientes a un árbol más 1. Este se utiliza para conocer el valor del tamaño del árbol y de memoria que ocupa en tiempo de ejecución. Orden. Número máximo de hijos que pueden contener un nodo. Este dependerá del usuario. Grado. Número mayor de hijos de un nodo. Se encuentra limitado por el orden. Búsqueda o recorrido. Preorden, posorden y orden. El preorden inicia de la raíz, después recorre cada uno de los árboles de izquierda a derecha. El posorden primero recorre a cada uno de los árboles de izquierda a derecha y después la raíz. Inorden. Primero recorre el primer subárbol izquierdo, después a la raíz y por último al subárbol derecho. Para el tema de métodos de búsqueda, la búsqueda en árboles binarios es un método de búsqueda simple, dinámico y eficiente considerado como uno de los fundamentales, es decir, se basa en la propiedad de que las claves que son menores que el padre o la raíz se encuentran en el subárbol izquierdo y las claves que son mayores que el padre o la raíz se encuentran en el subárbol derecho. Para construir los algoritmos consideramos que cada nodo contiene un registro con un valor clave a través de las cuales efectuaremos las búsquedas. En computación, un árbol es una estructura de datos que imita la forma de un árbol, la cual consiste en un conjunto de nodos conectados entre sí. Un nodo es el componente utilizado para construir un árbol y puede tener 0 o más nodos hijos conectados a él. Para el método de búsqueda se utiliza el patrón ABB, definido de la siguiente forma. Un árbol binario es un conjunto finito de elementos el cual está vacío o dividido en tres subconjuntos separados. El primer subconjunto contiene un elemento único llamado raíz del árbol. El segundo subconjunto es en sí mismo un árbol binario y se le conoce como subárbol izquierdo del árbol original. El tercer subconjunto es también un árbol binario y se le conoce como subárbol derecho del árbol original.
Habitualmente los árboles se dibujan desde el nodo raíz hacia abajo, exactamente lo opuesto a la manera en que crecen los árboles naturales. Para cada nodo de un árbol binario de búsqueda debe cumplirse la propiedad: las claves de los nodos del subárbol izquierdo deben ser menores que la clave de la raíz, y las claves de los nodos del subárbol derecho deben ser mayores que la clave de la raíz. Este es un breve ejemplo en donde nuestra raíz es el 15. Del lado izquierdo podemos encontrar que tenemos un número menor a la raíz, que es el 9, y del lado derecho tenemos un número mayor a 15, que es el 20, y así sucesivamente con los siguientes nodos. El uso de las estructuras árbol ayuda a la organización de los datos, ya que permiten implementar un conjunto de algoritmos más rápidos que cuando se usan estructuras lineales de datos. Son ampliamente usados en sistemas de archivos, interfaces, gráficos, sistemas de toma de decisiones, bases de datos, sitios web, etc. En las operaciones podemos encontrar buscar un elemento, el cual es el proceso de búsqueda. Inicia con el acceso a la raíz, donde se compara si el elemento buscado coincide. En este caso, se construye con éxito. En caso de que el elemento sea menor, se pasa al subárbol izquierdo, y si es mayor, al subárbol derecho, y así sucesivamente hasta encontrar el elemento deseado. En insertar un elemento, la inserción es muy parecida a la búsqueda. Si se tiene inicialmente un árbol vacío, se crea un nuevo nodo y se inserta en el elemento deseado. Si el elemento no se encuentra en el árbol, se comprueba si el elemento dado es menor que la raíz del árbol inicial con la que se inserta el subárbol izquierdo, y si es mayor, se inserta en el subárbol derecho y se comprueba que no estén ocupadas las dos hojas hijo del subárbol seleccionado. De ser así, se repite el proceso hasta que la inserción se realice de un nodo hoja. Para borrar un elemento, la operación de eliminado se vuelve más compleja que las dos operaciones anteriores, dado que existen varios casos a tomar en cuenta, como por ejemplo eliminar un nodo sin hijos o nodo hoja, eliminar un nodo con subárbol hijo o eliminar un nodo con dos subárboles hijos. En ella podemos encontrar información, la cual podemos comprobar si un árbol está vacío, calcular el número de nodos, comprobar si el nodo es hoja, calcular la altura de un nodo o calcular la altura de un árbol. Los movimientos se va a hacer a través de izquierda, derecha y raíz. Sus operaciones son realizadas sobre los árboles binarios de búsqueda. Están basadas en la comparación de los elementos o clave de los mismos. Para buscar un elemento, partiendo siempre del nodo raíz, el modo de buscar un elemento se define de forma recursiva. Si el árbol está vacío, terminamos la búsqueda, el elemento no está en el árbol. Si el valor del nodo raíz es igual que el elemento que buscamos, terminamos la búsqueda con éxito. Si el valor del nodo raíz es mayor que el elemento que buscamos, continuaremos la búsqueda en el árbol izquierdo. Si el árbol del nodo raíz es menor que el elemento que buscamos, continuaremos la búsqueda en el árbol derecho. El valor del retorno de una función de búsqueda en un ABB puede ser un puntero al nodo encontrado o null si no se ha encontrado. Métodos de ordenamiento. Para empezar, definiremos el método burbuja. La ordenación de burbuja funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que nuestra lista está ordenada. Método por selección. Consiste en encontrar el menor de todos los elementos del vector e intercambio con los que están en la primera posición, luego el segundo más pequeño y así sucesivamente hasta ordenarlo todo. Consiste en lo siguiente: buscas el elemento más pequeño de la lista, lo intercambias con el elemento ubicado en la primera posición de la lista, buscas el segundo elemento más pequeño de la lista y lo intercambias con el elemento que ocupa la segunda posición en la lista. Método de insección. El ordenamiento por insección es una manera muy natural de ordenar para un ser humano,
y puede usarse fácilmente para ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. La idea de este algoritmo de ordenación consiste en ir insertando un elemento de la lista o un arreglo en la parte ordenada de la misma. Asumiendo que el elemento que está en la parte ordenada, el algoritmo irá comparando un elemento de la parte desordenada de la lista con los elementos de la parte ordenada, insertando el elemento en la posición correcta dentro de la parte ordenada, y así sucesivamente hasta obtener la lista ordenada. Método de Quicksolve. Se basa en la técnica de divide y vencerás, por la que en cada recursión el problema se divide en subproblemas de menor tamaño y se resuelven por separado, aplicando la misma técnica, para ser unidos de nuevo una vez resueltos. Para la elaboración de nuestro programa comenzamos como siempre declarando nuestras variables. En este caso van a ser estas tres que tenemos aquí. Agregamos nuestro main. En este caso vamos a tener varias variables. Vamos a tener variables de tipo entero, como lo va a ser opción igual a 0 o prioridad. Vamos a tener variables de tipo string, como lo es país y nombre. Variables de tipo float, como es monto, y es otra variable de tipo string que va a ser fecha actual. En esta parte que tenemos aquí, lo que vamos a permitir es que se vaya guardando nuestros datos de todo lo que vamos a ir ingresando en nuestro archivo. En este caso, el archivo se va a generar por default, digamos, y va a tener un nombre igualmente ya prediseñado, que va a ser información precargada. Este archivo se va a generar al momento que nosotros ingresemos nuestro primer dato una vez que ejecutemos nuestro programa. Para la ejecución, pues aquí en esta parte agregamos o mandamos llamar partes de lo que es nodo árbol, métodos y árbol binario, que están en la parte de abajo de nuestra pantalla y que en un momento las vamos a explicar. En este caso mandamos a llamar desde árbol binario lo que vamos a utilizar para nuestro menú. En esta parte lo hicimos para facilitar las opciones de lo que queremos hacer. La primera opción es ingresar nuevo proyecto. La segunda es visualizar los proyectos por prioridad. La tercera es buscar un proyecto por prioridad. Cuarta, eliminar un proyecto de la lista. Quinta, visualizar los proyectos guardados en archivos de texto. Y la sexta es salir. La primera opción, pues como ya lo mencionábamos, es para ingresar un nuevo proyecto. Entonces lo primero que nos va a pedir es ingresar la prioridad del proyecto. Esta puede ir desde 1 hasta el número que nosotros elijamos que queremos poner. Y se va a almacenar en nuestra variable prioridad. La segunda cosa que nos va a pedir es ingrese el nombre del país del proyecto. En este caso, pues puede ser el país que nosotros decidamos, no tiene que ser uno en específico, e igualmente se va a estar almacenando en nuestra variable país. Posteriormente vamos a tener que ingresar el nombre de nuestro proyecto. Eso puede ser cualquier nombre, puede ser el nombre de la persona que lo está diseñando, alguna fruta, algún color, lo que nosotros queramos, porque pues solamente es un ejemplo. Y se va a almacenar en nuestra variable nombre. Finalmente nos va a pedir que ingresemos un monto para el proyecto. Este también igualmente puede ser el número que nosotros elijamos. Puede ser 100, puede ser 120, el número que uno decida, pues lo puede agregar ahí y se va a almacenar en la variable monto. Una vez que lo tengamos, se va a almacenar en guardar texto, que igualmente se manda a llamar desde árbol binario y se va a mostrar como prioridad, país, nombre, proyecto y monto. El segundo caso, que era para visualizar los proyectos por prioridad. En este caso, pues comenzamos a utilizar condicionales. Si nuestro árbol está vacío, pues nos va a remontar a la raíz, a comenzar nuevamente.
O si no, puede ser que aparezca una leyenda de el árbol está vacío, no hay nada que recorrer, porque aún no hemos ingresado ningún tipo de información. El caso 3, nuestra opción número 3 es buscar un proyecto por prioridad. Igualmente estamos utilizando condicionales. Si el árbol está vacío, pues lo primero que nos va a pedir es ingrese el número del nodo buscado. Si el número que nosotros agregamos aún no lo hemos metido, por decir si solo tenemos 2 nodos generados y ponemos un número 3, nos va a aparecer el nodo no se encuentra en el árbol, porque aún no lo hemos generado. Si no, si ponemos un número de nodo que ya generamos, nos van a aparecer los datos que se encuentran en ese nodo. Si no, si aún no hemos ingresado ninguno, si nuestro árbol está vacío, pues nos va a decir el árbol está vacío, no hay nada que recorrer, porque aún no tenemos datos ingresados. La cuarta opción, que es eliminar un proyecto de la lista, igualmente utilizamos condicionales. De la misma manera, nos va a pedir que ingresemos el número del nodo que queremos eliminar. Si no hemos ingresado ningún tipo de dato, pues nos va a decir que el nodo no se encuentra en el árbol. Si ya hemos agregado esa información, pues ya va a aparecer el nodo ha sido eliminado. Por el contrario, igualmente, si aún está vacío, pues va a aparecer el árbol está vacío, no hay nada que recorrer, porque pues no se puede eliminar algo que no existe. El caso 5 es visualizar los proyectos guardados en el archivo de texto. Esto es lo que nos va a permitir corroborar que efectivamente todo lo que hemos ido realizando se está almacenando en nuestro Excel que vamos a generar cuando ingresemos nuestros primeros datos. En este caso simplemente nos va a pedir que ingresemos el nombre del archivo a leer. Ese nombre, como lo mencionábamos anteriormente, se va a generar de forma automática al momento que nosotros ingresemos los primeros datos. Y por último, pues nuestra opción 6, que es salir, esa simplemente nos va a decir aplicación finalizada y es como terminamos. Agregamos también otra opción por si, por ejemplo, ponemos un número 8. Como ese número no le dimos ninguna función, pues nos va a decir opción incorrecta, porque no estamos aportando ningún dato. Ahora vamos a pasar a lo que es nodo árbol, métodos y árbol binario. En nodo árbol, como lo mencionaba, están nuestras variables que creamos para que salga lo que es la prioridad, el país, el nombre de nuestro proyecto y el monto. Nuestro árbol pues va a tener 2 nodos que va a ser un hijo izquierdo y un hijo derecho, que es donde se va a ir almacenando lo que vamos a ir ingresando. Y pues como mencionábamos va a aparecer como prioridad, país, nombre y monto del proyecto. Ahora nuestros métodos, pues en este caso pusimos para que se guarde el texto y para que se pueda leer. Para que se guarde el texto, pues es lo que nos va a permitir que lo que vayamos ingresando nosotros una vez que ejecutemos nuestro programa se vaya almacenando en nuestro archivo Excel. Y leer pues nos va a permitir mostrar los datos una vez que abramos el Excel o una vez que decidamos buscar algún dato en nuestro archivo mientras lo estamos ejecutando. Para árbol binario pues es lo que nos va a permitir que se le dé funcionalidad a lo que va a ser nuestro menú. En este caso pues igualmente estamos utilizando varias condicionales. Aquí es para agregar nodo, que sería la primera vez que nosotros ingresemos un proyecto,
se va a generar un nodo, cuando generemos otro proyecto se va a generar otro nodo. Eso es lo que nos va a ir permitiendo que lo hagamos. Como vemos, pues aquí está nuestra prioridad, que se puede ir a nuestro auxiliar hijo derecho, o si no, a nuestro padre hijo izquierdo, generándose uno nuevo. Para que nos muestre si está vacío o no está vacío, pues se va a hacer una búsqueda que puede ser en inorden, ya que pues nosotros estuvimos viendo que se puede hacer en preorden, inorden y posorden. Igualmente, una vez que se realiza esta búsqueda, que se genera esta indicación, pues se pueden mostrar los datos igualmente por prioridad, país, nombre del proyecto y monto del proyecto. Como mencionábamos anteriormente, también tenemos una opción en nuestro menú que es buscar nodo. En este caso se va a ir buscando desde nuestro auxiliar igual a raíz. Si nuestro auxiliar es prioridad, nuestro auxiliar prioridad, auxiliar va a ser igual a auxiliar hijo izquierdo. Si no, nuestro auxiliar va a ser igual a auxiliar hijo derecho, lo que nos va a permitir que encontremos el nodo deseado. Igualmente, para eliminar, nuestra raíz va a ser igual a borrar dish raíz. De esta manera se van a ir eliminando los nodos que nosotros elijamos. Y finalmente, pues también esto es para borrar nuestra prioridad, ya sea que esté en el hijo derecho o en el hijo izquierdo. Y pues eso sería todo. Pasamos a correr nuestro programa. Y como vemos, ya aparece en nuestro menú. En este caso vamos a dividir nuestra pantalla. Aquí tenemos nuestro menú. Primeramente, ingresar nuevo proyecto. Ingresar la prioridad del proyecto. Igualmente vamos a comenzar con el número 1. País del proyecto. Nombre del proyecto, como les mencionaba, puede ser cualquier cosa. Vamos a poner colores. Monto del proyecto. Y como vemos, se ha generado nuestro archivo tipo Excel, ya que ahí es donde se van a estar almacenando nuestros datos. Y como vemos, aquí está nuestro dato ya generado, prioridad 1, país México, nombre del proyecto azul y monto 123. Vamos a ingresar varios más para poder realizar todas las opciones de nuestro menú. Ingresar la prioridad 2 porque ya tenemos prioridad 1. Y como vemos, pues nuestro archivo se va actualizando y van saliendo los siguientes datos que almacenamos. Ahora vamos a poner la opción 2, visualizar los proyectos por prioridad. Y pues aquí se muestra prioridad 1, país México, nombre del proyecto azul, monto 123. Prioridad 2, país Estados Unidos, nombre del proyecto verde y monto 234. Prioridad 3, país Canadá, nombre del proyecto rosa y monto 345. Ahí es donde se va realizando nuestro recorrido
para que nos permita obtener esta visualización del proyecto. Buscar un proyecto por prioridad. Ingresa el número del nodo buscado, pues vamos a poner el nodo 3. Y aquí nos aparecen los datos. Prioridad 3, país Canadá, nombre Rosa y monto del proyecto 345. Eso quiere decir que efectivamente está funcionando. Ahora vamos a poner eliminar un proyecto de la lista. Entonces ponemos aceptar. Ingrese el número del nodo a eliminar. Vamos a eliminar el nodo 2. En este caso, para notar que en verdad se eliminó, pues igualmente se va a mostrar en nuestra vista previa. Ya después lo podremos abrir para comprobar que efectivamente se eliminó. El nodo ha sido eliminado. Y como podemos ver, pues el nodo ha sido eliminado. Y ya no se encuentra, por eso dice nodo no encontrado. Y como vemos en nuestra vista previa, pues solo aparece nuestro prioridad 1 y prioridad 3, porque el nodo 2 pues ya lo borramos. Ahora vamos a visualizar los proyectos guardados en el archivo de texto. Ingrese el nombre del archivo a leer. Como lo mencionábamos, pues tiene que ser el nombre del archivo que se generó de forma automática. Y como vemos, pues aquí está prioridad 1, país México, nombre del proyecto azul y monto 123. Y prioridad 3, porque debemos recordar que la prioridad 2 ya la eliminamos anteriormente, que sería prioridad 3, país Canadá, nombre del proyecto Rosa y monto 345. Esto sería todo, así que podemos poner salir. Aplicación finalizada. Y bueno, para corroborar, pues vamos a abrir nuestro Excel para comprobar que efectivamente los datos que fuimos ingresando se almacenaron sin ningún error y de manera correcta. Y como podemos ver, pues aquí aparecen ya en nuestro Excel los mismos datos que fuimos ingresando en nuestro programa. Ya se realizaron las operaciones de buscar, eliminar, ingresar. Y pues esto sería todo. Conclusión. Al realizar esta investigación y este programa donde se habló acerca de los árboles binarios y los métodos de búsqueda y ordenamiento, podemos concluir que en estos casos se puede usar terminología de relaciones familiares para descubrir las relaciones entre los nodos de un árbol y que un árbol puede ser implementado fácilmente en una computadora. De igual forma que es necesario conocer cada uno de estos conceptos, ya que al momento de hacer un programa extenso podríamos utilizar algunos de estos métodos y así encontrar la información más rápida y no perder tanto tiempo.